Hola, ¿qué tal estudiante? El día de hoy vamos a platicar sobre el núcleo de la célula. Hablaremos a profundidad de este mismo, para su mayor comprensión nos iremos paso por paso. El núcleo de una célula es un organelo membranoso que se encuentra en el interior de la célula eucariota, ya sea animal o vegetal. Fue de los primeros organelos que se observaron en el microscopio, gracias a Anthony van Leeuwenhoek, que es considerado el padre de la microbiología gracias a sus descubrimientos realizados en el siglo XVII. La forma del núcleo es variable, puede ser redonda, oval o elíptica. El núcleo por lo regular se encuentra ubicado en el centro de la célula, pero también se puede encontrar cercano a la membrana nuclear. Tiene un diámetro promedio de 5 micrómetros. Una de las funciones principales del núcleo celular es operar como una torre de control, a que su misión primordial es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, pero también cumple otras funciones, como las de contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética, organiza los genes en cromosomas específicos, permite el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma, produce el ARN mensajero. El núcleo celular se halla recubierto por una membrana similar a la membrana plasmática, que delimita su cuerpo y la separa del exterior, y se conoce como envoltura nuclear. El núcleo celular controla la síntesis de proteínas en el citoplasma, enviando RNA mensajero, el cual es sintetizado cuando los genes se activan y abandonan el núcleo a través de los poros nucleares. El núcleo tiene una composición química formada por proteínas, lípidos, compuestos inorgánicos, DNA, RNA, protaminas, histonas. El núcleo celular también cuenta con un nucleolo. El nucleolo es otro organelo encontrado en la célula eucarionte. Fue identificado por microscopía de campo brillante durante la década de 1830. El núcleo es el cerebro de la célula. Ocupa alrededor del 25% del núcleo. Su principal función es reescribir el ARN ribosómico y combinarlo con proteínas y dar lugar a la transformación de ribosomas. En los últimos estudios a este organelo se llegó a la hipótesis que el nucleolo es la causa de una gran variedad de enfermedades humanas. El nucleolo se desmonta al inicio de la mitosis, sus componentes se dispersan en varias partes de la célula y el reensamblaje se produce durante la fase de la telofase y principios de G1. El G1 es la primera fase del intervalo de la interfase, la cual consiste en que la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitan en etapas posteriores. El nucleolo tiene tres diferentes regiones que son más fáciles de observar a través de un microscopio electrónico de transmisión. Y estas regiones son: el centro fibrilar, consiste en finas fibras de 7 o 9 nanómetros, contiene DNA y algo de RNA. Debido al contenido de DNA, se ha considerado que los centros fibrilares corresponden a organizadores nucleolares en fase activa o de transcripción. El componente fibrilar denso, más densa que el componente granular, constituida por fibras de unos 8 o 10 nanómetros, también formadas por ribonucleoproteínas. El componente granular, formada por agrupaciones de gránulos de unos 25 nanómetros, que contiene ribonucleoproteínas. El núcleo de una célula se compone por cromatina. La cromatina es el material que está compuesto de los cromosomas, el cual consiste en ADN y proteínas. Las histonas son las proteínas más abundantes y su función principal es la de empaquetar el ADN, organizarlo de forma que quepa dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en que el ADN se estructura dentro de la célula. El empaquetamiento permite condensar el espacio que ocupa el material genético. Gracias a la cromatina, el ADN queda replegado y condensado para que pueda caber en un espacio tan minúsculo. La cromatina tiene dos tipos de proteínas: histonas, las cuales representan la mayor parte de las proteínas y son las responsables del empaquetamiento del DNA. No histonas. Estas pueden ser polimerasas de DNA y RNA y proteínas reguladoras de genes y otras. También tiene heterocromatina, la cual son regiones de la cromatina más compactas
que se tiñe fuertemente con coloraciones para ADN. La heterocromatina consiste principalmente en secuencias satelitales genéticamente inactivas y muchos genes reprimidos en diversos grados. Tanto los centrómetros como los telómetros son heterocromáticos. También están formados por heterocromatina, el corpúsculo de Barr. El núcleo celular está formado por poros nucleares. Los poros nucleares se encuentran dentro de la membrana nuclear de la célula, pequeños orificios que permiten un transporte muy selectivo de ácidos nucleicos y proteínas dentro y fuera del núcleo celular. El material encontrado en el núcleo celular es distinto de los materiales que se encuentran en el citoplasma. Estos poros nucleares permiten este transporte selectivo de ácidos nucleicos y proteínas dentro y fuera del núcleo de la célula. Recientemente se descubrió que hay un proceso regulado y dinámico por el cual la célula también transporta proteínas y ácidos nucleicos al interior del núcleo. La localización habitual del núcleo es en el centro de la célula, pero también puede situarse en otras posiciones más periféricas. Así, en las células secretoras se puede localizar en la parte basal de la célula y en las musculares esqueléticas se dispone en las proximidades de la membrana plasmática. Que la cantidad de ADN es prácticamente idéntica en todas las células de un organismo, el tamaño del núcleo puede ser diferente. Además, células de igual tamaño de diferentes especies y con distintas cantidades de ADN pueden tener núcleos con dimensiones similares. Estos datos indican que el tamaño del núcleo se adapta al tamaño o a la fisiología celular, pero no dependen estrictamente de la cantidad de ADN. Cariolinfa, nucleoplasma o jugo nuclear es un gel constituido por proteínas estructurales. Este tipo de proteínas no manifiestan ninguna actividad enzimática. Se caracterizan por su estabilidad y por formar estructuras moleculares filamentosas. Somas. En las células eucarióticas, el ADN se encuentra fragmentado en varias posiciones lineares que son los cromosomas. En interfase, sus extremos están fijados a la lámina nuclear. Son los portadores de la información hereditaria. Solo son visibles durante la división celular, cuando aparecen como cuerpos cilíndricos que se tiñen intensamente. ADN. Compuesto por dos sustancias diferentes, un cuerpo o filamento que se colorea intensamente con colorante básico, la cromatida, constituida por ADN y proteínas llamadas histonas, y otras proteínas no histónicas. El ADN está en una sola molécula lineal larguísima, en forma de escalera, dispuesta en doble espiral y replegada en espiral varias veces. En las células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica. Interfase. Esta división está formada por tres fases. El G1 es la principal fase del intervalo de la interfase, la cual consiste en que la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Fase S. En esta fase, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo, duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Fase M. Durante la fase mitótica, la célula divide su ADN duplicando y su citoplasma para hacer dos nuevas células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división: mitosis y citocinesis. Mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto de contenido celular en dos células hijas. Cuando la célula se divide, todo eso tiene que ser copiado mediante algún proceso, y eso es la mitosis, donde cada cromosoma tiene que ser convertido en un par, y después estos tienen que separarse adecuadamente de manera que cada una de las células hijas reciban un conjunto completo. En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y separados por el uso mitótico.
una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas. Profase. Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Metafase. Los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula, en la placa de la metafase. Las fibras del huso están unidas a los cromosomas. Anafase. Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Telofase. Los cromosomas están en los polos, la membrana nuclear se forma de nuevo y los citoplasmas se dividen. En los animales, la división celular ocurre cuando una banda de fibras citoesqueléticas llamadas anillo contráctil se contrae hacia adentro y separa la célula en dos, proceso llamado citocinesis contráctil. Las células vegetales se dividen en dos al construir una nueva estructura en el centro de la célula. Esta estructura, conocida como placa celular, consta de membranas plasmáticas y componentes de la pared celular que llegan en vesículas y dividen la célula en dos. Dentro del núcleo celular se llevan a cabo distintos procesos para la célula, como lo son la mitosis que se acaba de mencionar y la meiosis. La meiosis es la forma de óvulos y espermatozoides. En organismos con reproducción sexual, las células del cuerpo son diploides, es decir, que contienen dos juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener este estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen durante la fecundación deben ser haploides, lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, las células diploides replican su ADN, seguido de dos rondas de división celular, produciendo 4 células sexuales haploides. Haploides.